Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a presentarles un tutorial acerca de cómo realizar una RESTful API en Java. Vamos al código. Pues aquí nos encontramos de cómo vamos a realizar una REST API. Primero que todo lo que debemos hacer es configurar el archivo web.xml, que vamos a explicarle. Tenemos un archivo web.xml configurado, el cual tenemos una web app, que es la notación que necesitamos para poder realizar la web service. Tenemos el display name, que es el que nos crea el nombre de la aplicación. Este nombre de la aplicación principalmente va a ser un archetype. Tenemos un server, es decir, que vamos a mapear un server para que simule la creación de la web server. Tenemos el nombre del server, el cual se llama Jersey REST API. Tenemos el class server, que es el que nos referencia la ruta de la API utilizada, que es la API de Jersey. Además tenemos el parameter name, que es el que nos referencia la propiedad de configuración donde se encuentra el paquete. Tenemos el parameter value, que es donde nos referencia los paquetes que hemos creado nosotros, es decir, la ruta referenciada acá. Y tenemos los parámetros iniciales. Los parámetros iniciales, como vamos a utilizar una REST API con tipo de objeto JSON, es decir, el tipo de transferencia va a ser tipo dato JSON. Entonces mapeamos los objetos iniciales que van a ser de tipo JSON a través de la API Jersey. Le pasamos que el valor va a ser true, es decir, que si vamos a pasar objetos JSON, y luego mapeamos lo que es el servlet. Le referenciamos el nombre del servlet y le referenciamos una URL. Listo. ¿Qué librería hemos utilizado? Las librerías que hemos utilizado pues son la API de Jersey, que en sí es una mejora de lo que es RxJS, RX. Si miramos aquí, agregar librerías, vamos a observar que existe una librería que se llama JAXRS, es decir, JaxRX. Bueno, la API de Jersey es una mejora a la API esta, es decir, más fácil de usar, trae los mismos componentes, los mismos métodos, pero con unas anotaciones aún más sencillas, es decir, nos facilita la vida la API de Jersey. Lo primero que hacemos pues es mapear un usuario. Lo que vamos a mostrar en esta aplicación principalmente es registrar un usuario, crear un usuario, modificar un usuario y eliminar un usuario. Simplemente por fines educativos para mostrar cómo se referencia esta API. Bueno, lo primero que hace es vamos a mapear un usuario. Mapeamos un usuario, es decir, le creamos el ID, el email, el full name, el password, el estado y el usuario. Creamos tres constructores, uno vacío, uno con todos sus métodos y uno con los métodos que vamos a crear, o sea, los atributos que necesita para crear. Creamos un get y su setter. La otra es hacer la conexión a la base de datos. Aquí tenemos la conexión a la base de datos, usamos JDBC para una conexión fácil, sencilla y no tener que complicarse. Es decir, creamos la conexión, agregamos el driver de MySQL, vamos a usar en sí el motor de base de datos MySQL, la conexión a la base de datos, agregamos lo que es el localhost, el usuario, el root, etc. Y creamos un método para cerrar la conexión. Luego, utilizando el patrón de arquitectura DAO de acceso a datos, pues creamos una interfaz que nos permite a nosotros crear los métodos que utilizará la implementación de este DAO. Entonces aquí tenemos lo que es create, lo que es la, re- la retroalimentación de datos y la colección de datos que vamos a traer, la actualización, la eliminación de datos y buscar usuarios por un simple usuario y luego la implementación de esos métodos. Aquí tenemos toda la lógica que vamos a utilizar para hacer a la base de datos, cómo vamos a crear un usuario, a través de aquí usamos las consultas de SQL, en fin, aquí tenemos las anotaciones de cómo vamos a consultarlo. Otra vez vamos a recibir aquí lo que es un array de usuarios, los cuales están registrados dentro de la base de datos. Aquí tenemos el otro método que es la actualización de los datos. En fin, aquí tenemos la eliminación de datos y aquí tenemos la búsqueda de un solo usuario. Y en sí lo más importante, que por los cuales los fines está creado este video, pues es para mostrarles los métodos que hemos creado
para poder acceder a los, para poder tener servicios web. Es decir, aquí tenemos lo que es un método, tenemos una clase la cual le agregamos una ruta, la cual va a ser usuarios, es decir, que vamos a poder acceder a través de los usuarios, la cual vamos a poder crear a través de la ruta create, crear un usuario, a través de la ruta react, leer un usuario, a través de la ruta edit, más un parámetro, vamos a poder modificar un usuario, a través de la ruta del más un usuario y con las diferentes anotaciones, por ejemplo, anotaciones delete, que son ya anotaciones que ya son del tipo de los métodos HTTP, es decir, los métodos post, get, son métodos de transferencia. Bueno, aquí tenemos, pues, por ejemplo, el método post que nos va a permitir a nosotros crear un usuario, es decir, que si lo que va a hacer es a través de la ruta create y a través de la ruta path, lo que vamos a hacer es crear un usuario, es decir, que si yo entro acá al mapeo del server, lo que hacemos es ingresar a la ruta principal de tu proyecto, es decir, al localhost 80 o al puerto donde estés conectado, tu servidor, y entramos a la ruta service, luego entramos a la ruta del servicio, es decir, a la ruta user, y además vamos a entrar a la ruta create, y esta ruta nos va a permitir a nosotros crear un usuario, es decir, primero que todo va a consumir objetos JSON, es decir, que la transferencia tiene que venir en objetos tipo JSON y va a producir objetos JSON, es decir, que va a retornar el objeto que fue creado. Para estos fines podemos observar acá, dentro de nuestra base de datos, si nosotros observamos, le damos podemos observar que dentro de nuestra tabla que se llama API REST DB, así se llama nuestra base de datos, tenemos un usuario, es decir, que si nosotros le damos describe, aquí tenemos, vamos a decir que vamos a tener un user ID, un email, un full name, un password, un state y un username, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esto y si le damos la consulta, que es lo que tienen estos datos, observamos que todo tiene cuatro datos insertados, es decir, tiene un nombre, tiene un email, tiene un usuario llamado José Nacho Camacho, uno de Antonio Márquez Pérez, un Pedro Luis y un Enrique. Listo, lo que vamos a hacer es insertar un nuevo usuario de tipo prueba para ir mirando si en realidad está funcionando. ¿Qué tipo de datos? Pues vamos a insertar los tipos de datos que son el username, el email, no, vamos a insertar el email, el full name, el password y el username, el state y el user ID. Automáticamente pues ya ellos se van a ir poniendo, por ejemplo, ya te tiene un default que va a estar activo, es decir, cuando yo creo un usuario me va a salir activo y el user ID pues ya va a ser autoincremental y nos lo va a mostrar para poder observar que en realidad se están creando los usuarios y luego venimos a la base de datos y lo comprobamos. Para esto vamos a utilizar lo que es un red cliente, el cual tenemos aquí, que se llama cliente. Este cliente nos va a permitir a nosotros acceder a los datos, es decir, mira, la URL, tenemos la URL de nuestro proyecto y luego tenemos lo que le había comentado, el services, luego tenemos el user y luego leer los datos, es decir, que si yo accedo al método a través de get, porque la anotación que tenemos acá es de get para poder acceder a los datos, lo que nos va a retornar precisamente es el retrieve del método DAO y MPL. ¿Y qué nos permite hacer el retrieve del método DAO y MPL? Pues nos permite aquí, fácilmente podemos observar que este método retrieve lo que nos hace es hacer una consulta de todos los usuarios que hay dentro de nuestra base de datos y nos los va a retornar, es decir, nos los va a retornar dentro de un array. Aquí tenemos la iniciación del array y aquí tenemos cuando nosotros estamos agregando el array. Es decir, que si nosotros venimos acá y le damos send, es decir, enviamos los datos, esperamos la respuesta del servidor y podemos observar que efectivamente está trayendo los datos que están dentro de la base de datos. Ahora vamos a crear un usuario. El usuario se crea a través de post. Método post de HTTP. Aquí tenemos el método post y nos dice que para poder queremos que crear la ruta y cambiar la ruta por create. Listo, cambiamos la ruta por create y luego cambiar la ruta por create le vamos a decir que vamos a mandar dentro de un archivo de texto un objeto de tipo JSON. Este tipo de objeto JSON ya lo tengo creado aquí para tenerlo más, para hacerlo más. Vamos a copiar este objeto de tipo JSON y lo pegamos. Pegamos el objeto de tipo JSON y ya tenemos un objeto de tipo JSON. Ahora que tenemos un objeto de tipo JSON, mira, aquí tenemos lo que es el email, prueba arroba mail, full name, password y username, es decir, que vamos a enviar este objeto, le damos a enviar la respuesta y esperemos que el servidor nos responda. Y efectivamente hemos tenido
una respuesta 200, es decir, que sí, se ha podido enviar los datos, se ha podido registrar y podemos darnos cuenta que nos ha mandado el usuario ID, es decir, que nos ha mandado el usuario, el ID que le ha asignado al usuario, el email que hemos creado, el nombre que le hemos puesto, el password encriptado. Mire que nosotros acá hemos puesto un password 12345, pero como viene encriptado con MD5, entonces ya viene encriptado el estado que nosotros nos hayamos puesto acá, ya viene que dice que está activo y la prueba con user. Para comprobar esto venimos acá a nuestro MySQL, a nuestro consola de MySQL, le damos select asterisco from user y observamos que ya se encuentra registrado nuestro usuario, es decir, que ya está registrado el usuario con el ID 5, prueba, y el password encriptado, activo, es decir, que el método POST a través del el CRIA y a través del método POST ha funcionado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar el usuario. Para modificar el usuario, pues simplemente tenemos que mirar cuál es la ruta a la cual debemos acceder y poder editarlo. Entonces venimos acá y acá tenemos que vamos a editarlo a través del método HTTP PUT, que PUT principalmente lo que nos permite, lo que nos dice, lo que nos dice el concepto es que PUT nos permite modificar los objetos, es decir, nos permite modificar datos de nuestro servicio. Bueno, entonces dice que tenemos que acceder a la ruta edit, pasarle el parámetro, es decir, el username, que va a ser el objeto de referencia, y pasarle el objeto. Mira aquí decide un path parent que nos dice que el path parent va a ser el username y el objeto que va a ser el usuario. Y luego le agregamos a ese usuario el username que tenga. Entonces venimos acá y decimos que va a ser a través del método put. Y dice que va a ser a través del objeto edit. Y que le tenemos que pasar el parámetro, es decir, el usuario. Y vamos a pasar el usuario prueba. Es decir, que a través de este usuario va a ser el usuario que va a modificar. Pero luego para que todo se vea mejor, vamos a decirle que ya no va a ser prueba, sino que va a ser prueba modificada. Ahora va a ser prueba modificada. Y va a ser a través del método edit, a través de prueba. Y enviamos. Esperamos que el servidor responda. Ahora ya ha respondido. Vamos a ver qué respuesta tenemos. Dice que es un response ok, es decir, que nos ha respuesto una respuesta correcta al servidor. Y podemos observar que el ID sigue siendo el mismo 5, que el usuario, el email sigue siendo el mismo, pero que el full name, que fue el que modificamos, automáticamente podemos observar que correctamente se ha modificado. O sea que ya no es prueba, sino prueba modificada. Podemos venir acá para hacer unas pruebas y podemos observar que si hacemos un select ya no se llama prueba como anteriormente. Mira, aquí tenemos anteriormente prueba, ahora se llama prueba modificada. O sea que el método prueba correctamente está funcionando. O sea que a través de PUT hemos enviado a través de nuestro cliente. Ahora vamos a usar el método delete, es decir, vamos a usar a través de la notación delete que a través del método HTTP dice que ese método nos permite a nosotros mandar unos parámetros, es decir, un parámetro para poder eliminar ese usuario. Y vamos a decir que vamos a pasar a través de la URL un parámetro, el cual va a ser el username, es decir, que esa va a ser nuestra referencia de los usuarios. Pasamos el username y él simplemente nos va a eliminar. Vamos a ver si eso en realidad funciona. Venimos acá y decimos que vamos a usar el método delete. Bueno, mira, el método delete no viene aquí, entonces vamos a decirle que le vamos a pasar a través de la URL el usuario, va a ser prueba, y que aquí ya no va a ser delete sino del, que sino, y podemos observar que es del más el parámetro del usuario que vamos a eliminar, es decir, el username, y él automáticamente lo tiene que eliminar. Es decir, que si nosotros damos un send, dice la respuesta del usuario ha sido ok. ¿Y qué nos ha dicho? Usuario eliminado correctamente. Este mensaje aquí rojo no significa nada, sino que lo que pasa es como está enviando caracteres extraños, no estamos usando ninguna codificación UTF. Entonces él va a mostrar ese tipo de como de alertas, ese tipo de warning. Entonces aquí podemos observar que el usuario ha sido eliminado. Vamos a comprobarlo si es correcto. Entramos acá a la base de datos y observamos cuando le demos un select from y efectivamente el usuario no se encuentra, es decir, que el método delete ha funcionado correctamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Pues esto está con fines de educativos para la materia de sistemas distribuidos tecnológicos con FENALCO. Mi grupo está conformado pues por eh, Norberto Elías Acosta y mi persona José Ignacio Camacho. Eso fue todo y muchas gracias.